Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de los conversatorios sobre inclusión. Hoy tenemos una gran invitada que le damos las gracias por recibirnos también en su casa y un invitado también que está ahí, el Toto. Le damos la bienvenida a Carolina Carrasco, directora de la compañía Bendito Teatro. Bueno, obviamente a nombre del equipo también darte las gracias por recibirnos en tu casa. Y contarnos un poquito primero de ti, para que la gente te pueda conocer, antes de entrar ya en materia más de inclusión, del arte, ¿cierto? Y presentar al Toto también, que está ahí acompañándonos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de hacer esta entrevista, de contarles un poco de qué se trata nuestro trabajo con Bendito Teatro, presentarles al Toto, mi perro regalón, mi cuarto bebé. Bueno, yo soy Carolina Carrasco, soy actriz, estudié en la Universidad de Chile. Durante mucho tiempo llevo trabajando con Malucha Pinto en nuestra compañía de teatro que se llama Aracataca Creaciones. Y también hace más de 20 años dirijo una compañía de teatro que se llama Bendito Teatro, que es una compañía formada por actores y actrices síndrome de Down. Esa es una de las características principales. Es una compañía que yo digo exclusiva, no inclusiva, exclusiva de actores y actrices síndrome de Down, donde hemos creado de manera colectiva obras de teatro, donde las temáticas pasan por intereses, sueños, frustraciones de los actores y actrices de la compañía. ¿Cómo nace la compañía? Bueno, como contextualizar un poco a la gente, ustedes estuvieron con nosotros, ¿cierto? Con la corporación en abril y mayo, entregándonos unas obras de teatro del alma, ¿cierto? Enfocada también en entregarle a la población juvenil un mensaje. Entonces, partiendo desde el inicio de Bendito Teatro, ¿cómo nace esta compañía? ¿Cómo surge la idea también de formarse? Bueno, esta compañía surge como compañía misma, surge mucho tiempo después. Esto surge primero como un proyecto de padres y madres de la corporación Alta Vida, que eran padres y madres de jóvenes síndrome de Down del Colegio Altamira. Ya. Ellos tenían esta corporación donde generaban actividades para los jóvenes, en ese momento niños, porque estudiaban en el colegio, síndrome de Down. Y ellos postulan un proyecto en la UNESCO que se trataba de inserción laboral. Entonces estos papás, de manera muy misteriosa, se les ocurre que el teatro es una manera de integrar y una manera laboral. Y debe ser, yo lo entiendo ahora con mi experiencia con los chiquillos y chiquillas, es que en el fondo ellos les encanta mucho la expresión. Son muy expresivos y son muy emotivos. Por lo tanto, pueden ser grandes actores y actrices. Les gusta mucho la música, son muy sensibles. Entonces yo creo que por ahí ellos dijeron, bueno, una manera donde ellos puedan desarrollarse e integrarse socialmente y laboralmente, el teatro. Claro. Y mandan este proyecto y se lo ganan. Y era montar una obra de teatro integrada. Entonces ahí llaman a Fernando Gómez, que en ese momento es un actor que había estudiado teatro y había interpretado a Tomás, al hijo con discapacidad de la Malucha Pinto, con Andrés Pérez. ¿Ya? Entonces tenía un acercamiento con el mundo de la discapacidad. Y lo invitan a él a dirigir este proyecto. Y Fernando hace una especie como de casting con distintos colegios integrados de Santiago, con jóvenes y niños que les interesara participar en este proyecto. Más allá de que tuvieran como capacidad o fueran histrónicos, que les interesara estar. Entonces participaron niños en ese momento, porque eran más chicos, de distintos lugares. Y invitó a 3 actores profesionales sin discapacidad. Entonces invitó a la Francisca Izaguirre, al Francisco Osa y a mí. Entonces montó esta especie que en realidad no era una obra de teatro, era una performance, ¿no? Donde existían diálogos, había música en vivo, entonces habían juegos en escena, todo muy teatral, pero era más como una gran improvisación, una gran performance. Se llamó Qué Bueno. Y eso tuvimos 2 funciones en el Teatro Oriente, porque ese era el compromiso, digamos, del proyecto, así claro, finalizaba. Sí. Y ensayamos durante 2 meses todos los días, de manera teatral. Por lo tanto, a esos niños y niñas que empezaron a conocer el mundo del teatro, se les empezó a entregar herramientas del teatro.
y ensayábamos en conjunto, yo era parte del elenco, y ahí yo empecé a tener mi primer encuentro con personas con discapacidad. Y no solo habían síndrome de Down, habían Asperger, habían niños con otro tipo de discapacidad limítrofe, habían discapacidad física, y logramos esta performance hermosa que se llamó Qué Bueno, estuvimos llenos, bueno, el proyecto funcionó perfecto. Y después de esto, que era solo el proyecto, los papás nos propusieron que esto se transformara en un taller. ¿Por qué? Porque a todos esos niños y niñas algo les transformó. Claro. El hecho de hacer teatro, el hecho de estar en colectivo, trabajando la creación, apropiándose de las herramientas del teatro, de la expresión corporal, de la conciencia corporal, de sus propias capacidades que ellos a lo mejor antes no habían podido desarrollar y descubrir que tenían. Miles de cosas que suceden en el arte del teatro, en la creación, el encuentro con el otro, el mirarse a los ojos, etc. Entonces los papás vieron estos cambios en que tenían más lenguaje, en que tenían más personalidad, en que podían expresar mejor sus emociones y verlos arriba del escenario de manera autónoma, sin un monitor o sin un asistente que les dijera muévete para allá, claro, muévete para acá, o di esto, di este otro, o moviendo el arbolito, sino que asumiendo un rol, verbalizando con su manera algo, una expresión, una emoción, una situación, relacionándose con actores profesionales. Los papás dijeron, esto es increíble. O sea, esto tiene que seguir porque les están entregando herramientas que al parecer la educación tradicional, claro, o lo conocido no había explorado. Y el teatro lo está explorando y está explotando en ello algo que no sabíamos que existía. Y ahí se transformó en un taller de teatro. Y en el taller de teatro yo pasé a ser la asistente. Ya. Yeah. Entonces empezamos a trabajar teatralmente. Y ahí haciendo training, haciendo improvisaciones. Y ahí yo me empecé a fascinar con esta nueva forma expresiva en personas con discapacidad. Que esa era la novedad, porque era extraordinario. Sí, porque estamos hablando de hace hartos años atrás, sí, o sea, como contextualizando también, sí, claro. Antiguamente, sí, claro, o sea, no se hablaba de inclusión, tampoco se hablaba de integración. Entonces también ahí hay una movilidad también que parte desde los mismos papás, ¿cierto? Que es como, exacto, ok, el sistema tradicional escolar no funciona o no complementa estas otras habilidades, busquemos nosotros también como papás un rol muy activo también en base a lo que le faltaba a la sociedad en ese tiempo, en esos años, o sea, 20 años atrás. Y desde ahí nace como esta búsqueda también por trabajar, que hasta el día de hoy yo creo que funciona de esa forma, por trabajar, por dar espacios a sus hijos y a sus hijas que el sistema escolar no lo hace o que la sociedad todavía no lo hace. Sí, absolutamente. Y yo creo que hay también que un espacio de libertad expresiva, porque el teatro, ¿qué es lo que tiene? Como uno trabaja con tu propio cuerpo, con tu propia historia, tu biografía, o sea, yo siempre le digo a los actores, nuestro cuerpo es nuestro instrumento de trabajo. Por lo tanto, necesitamos conocernos, pero también tener la libertad de poder expresar lo que nos pasa. ¿Qué es eso del teatro? Todo dentro de un contexto, con ciertas reglas, ¿cierto? Porque tiene que tener una estructura para poder lograr un objetivo que es la obra de teatro. Exacto. ¿Cachai? Siempre con reglas. Yo digo, este es un juego en serio que tiene reglas, como cualquier juego. Pero tiene libertad. Por lo tanto, yo siento que a cualquier persona le va a pasar haciendo teatro. A ellos en particular se sintieron un espacio propio, donde ellos podían ser como ellos son, podían expresarse como ellos querían expresarse, sin la norma, sin lo tradicional de la pedagogía, que también tiene su aporte, yo no estoy desconociendo, creo que es súper importante como uno, que también que está bien, pero siempre que yo creo que se ha ido transformando la educación, la pedagogía tradicional, en cómo llega y cómo se apropia en lo pedagógico en relación a las personas con discapacidad intelectual, que es de otra manera, que quizás no es la tradicional, ¿no? Porque yo siempre he sentido que es como tratar de incorporarlos a la norma o uniformarlos, o que no se note, o que lo hagan súper bien. Entonces, tratar de pasar piola, que es lo que nos exige la sociedad, claro, ¿no?
cumplir con ciertos roles, ciertas normas, ciertos estereotipos que son correctos para el sistema. ¿Ya? Y ellos no lo son. ¿Cachai? Y eso tiene un valor. Entonces, la educación yo siento que tiene que ir por abrazar esa diferencia completa y buscar cómo yo puedo traducir esa diferencia, eso único, eso diferente, eso disruptivo, de manera positiva y de manera que sea un aporte. Y en ese sentido, perdón que te interrumpa, Sí. A lo largo obviamente de tu trayectoria, desde que iniciaste hace 20 años atrás, ¿cierto? Hasta la fecha, ¿tú sientes que la sociedad valora la diversidad? ¿Que Sí. el arte ayuda y aporta en esa transformación? Absolutamente, porque yo creo que el arte en general es conocimiento. Es conocimiento empírico, es una experiencia vívida. Entonces yo creo que en ese sentido el ver de manera súper práctica, de ver personas con discapacidad intelectual, en este caso síndrome de Down, parados solos arriba del escenario, de manera autónoma. ¿Por qué recalco esto? Porque nosotros hace mucho tiempo atrás participábamos en festivales inclusivos de teatro. Y nos encontrábamos con que jóvenes, al igual que los actores y actrices de Bendito Teatro, estaban arriba del escenario con una monitora o monitor. Ya. El joven en silla de ruedas estaba con su asistente llevándolo. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Si pueden hacerlo solo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando estás acostumbrado a ver al asistente siempre con la persona con discapacidad y de repente ves una obra de teatro donde los actores son autónomos, no necesitan de ningún asistente, saben perfectamente lo que tienen que hacer, se mueven autónomamente, además interpretan un personaje, además se emocionan, además transmiten, independiente en el idioma, de la forma, ¿me entiendes? Sí. Lo hacen de manera profesional. Eso ya es un cambio para el espectador, ya es una transformación para todas esas personas que dicen ellos no pueden. O no, pobres, son unos angelitos de Dios, son un regalo de la vida. Sí, pero también son seres humanos comunes y corrientes. Sí. Con una condición. Sí. ¿Cachai? Sí, y ahí va un poco la pregunta, porque claro, partieron como un taller y actualmente son una compañía de teatro profesional. Ajá. Con varios años de trayectoria. Es que eso es importante, porque ¿qué pasó? Que en ese momento el taller lo dirigía Fernando y ya llevábamos 2 años de taller y yo, a mí ¿qué me pasaba? Que yo veía que lo que estaba pasando a nivel teatral de lenguaje era súper interesante. Y yo decía, esto hay que devolverlo. Porque el teatro, ¿cuándo se completa? Con un público. Sí. Porque si no, ¿a quién le estáis hablando? ¿A ti mismo? Una cosa muy narcisa. Tenéis que transmitirlo, ¿cachai? Entregarlo. Y bueno, Fernando por circunstancias, deja la dirección del taller y yo lo tomo. Ya. Entonces yo tomo la dirección del taller y digo, esto no va a ser un taller, esto va a ser una compañía de teatro. Porque yo quiero montar y quiero todos los años montar una obra de creación colectiva arrojándome. No sabía qué, pero démosle, porque esto lo que sea va a ser increíble. Estaba la idea también. Entonces, ahí, claro, con mis herramientas como actriz profesional, yo empecé a entregar estructura, empecé a entregar conocimiento, las herramientas y empezar a articular una metodología que es a través de improvisaciones, con el trabajo corporal primero, después a través de improvisaciones, invitarlos a ellos y junto a sus familias, porque esto también es con las familias, a trabajar textos, a trabajar, intencionar de qué querían hablar ellos, de qué les pasaba, claro. Qué les pasaba en la calle, qué les pasaba con el amor, qué les pasaba con el sexo, qué les pasaba con ser mamá o papá, qué les pasaba con la familia, con sus hermanos, con el colegio, con los profesores, con la vida misma. Hoy día se infantilizan las personas con discapacidad, entonces estos temas que ustedes abordan, me acuerdo de la obra del alma, ¿cierto? Que abordaban también el amor, es un tema que todavía a las familias y a la sociedad en general les cuesta. Y desde ahí un poquito la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que busca entregar hoy en día la compañía Bendito Teatro? Como principio básico del teatro es entretener, es provocar y es transformar.
nosotros tenemos, esa es nuestra misión como teatreros, ¿no es cierto? Que todo lo que hacemos nosotros tiene un sentido. No es solo por hacer teatro. El teatro tiene desde el principio mismo de la historia una función social, política, de todas maneras. Ese es por principio. Después, trabajar con personas con síndrome de Down, ¿qué es lo que hace? Es demostrar, es visibilizar que estas personas, en su condición, son capaces de entretener, Sí. transmitir y transformar. ¿Me entiendes? Y ahí todo lo que deriva esas conclusiones, en el fondo, esa transformación, de despertar la curiosidad por interesarse en el mundo de las personas síndrome de Down. Cuando nosotros hacemos los conversatorios, es en el fondo que ellos se visibilicen, Sí. se expresen frente a un público y que el público también les interese saber y descubran que esas personas también se emocionan, piensan, reflexionan y son capaces de disfrutar momentos como el teatro, ¿no es cierto? Entonces, ese yo te diría que son los grandes objetivos, como la transformación y el dar a conocer el mundo y el educar. ¿Cachai? Como tú bien dices, yo creo que hay mucha ignorancia con respecto a las personas con discapacidad en general. Sí. Yo no sé si ustedes conocen o tú conoces a ¿cómo se llama este pintor? Pedro Hortus. No. Es que capaz que me esté equivocando en el nombre. ¿No será Jorge Artus, no? ¿Jorge Artus? ¿El ¿Ya? pintor? Sí, el pintor. Sí, ¿no? Mira, te dije al revés el nombre. Pero va parecido. No, él pinta Sí. de manera increíble y sin sus extremidades. Sí, Jorge Artus, entonces tú decís, con esa gran discapacidad que tú decís, ya, pobre, al contrario, y es un tipo con una personalidad increíble y pinta increíble. Entonces, yo creo que pasa mucho por la ignorancia de la gente, por el desconocimiento. Es que una de las cosas, bueno, de las funciones del conversatorio que los venimos trabajando hace años es eso, es poder informar en un formato mucho más amigable, porque de repente uno lee las leyes o haces cursos o te informas, pero esa información quizás no llega a todas las familias o no llega a toda la sociedad, ¿cierto? Pero también a través de estos conversatorios buscamos picar el bichito también de la curiosidad, de decir, o de mostrar las obras de teatro. Oye, en el mundo laboral también hay personas con discapacidad, pero la discapacidad se entiende como algo que genera la sociedad. Porque si bien la persona tiene una condición, ¿cierto? Cuando va a interactuar con la sociedad están estas barreras de actitud, las barreras económicas, las barreras arquitectónicas, y por ende eso genera la discapacidad en la persona. Pero si como sociedad, como individuos, también nos ponemos las pilas y decimos, ok, desde mi lugar yo voy a aportar en esto, para que todas las personas también puedan participar en igualdad de oportunidades, se puede lograr la inclusión, que se habla mucho de inclusión, todavía estamos un poquito atrasados en ese sentido en comparación quizás a otros países, pero se pueden hacer mientras tú entiendas que como sujeto, como persona, puedes hacer un aporte. O sea, las mayores barreras, y está estudiado, son las actitudinales. O sea, los prejuicios que tú tienes, ¿cierto?, hacia una persona que, tú bien lo decías, el mismo pintor Jorge Artus, claro, él tiene discapacidad física y la gente dice, ¿cómo pinta? Y él pinta con la boca. O sea, se van adaptando, se van haciendo ajustes, y eso es lo que la sociedad tiene que hacer, porque es un derecho de la otra persona al poder participar. Absolutamente. Yo creo que la discapacidad está en la sociedad. Porque, o sea, yo creo que en esencia nuestra condición de ser humano es posible que seamos todos diferentes. O sea, es así. Y en eso está el mundo de las condiciones, de las discapacidades. O sea, desde el principio mismo de la historia, por la naturaleza. Si tú miras la naturaleza también es diversa. Sí. Existe la discapacidad, existe. Entonces, como sociedad, no sé en qué momento, bueno, debe ser la codicia, la soberbia, etcétera, etcétera, pensamos que todos tenemos que ser iguales, uniformes, ¿cachai? Creo que es súper importante que como sociedad nos abramos a que somos diferentes. O sea, es como principio básico la diversidad, que podemos pensar distinto, que podemos querer cosas distintas, que podemos movernos de manera distinta, que podemos expresarnos desde otro lugar también. Sí. ¿Te fijas? Y eso es muy rico.
O sea, es un aporte. Porque yo creo que si miráis donde estamos hoy día, el mundo, socialmente, políticamente, es porque no hemos visto y porque no hemos abrazado la diferencia. Sí. No hemos abrazado que somos distintos, que podemos pensar distinto, que podemos ser distintos y podemos movernos de manera distinta. ¿Cachai? Y en los lugares que ustedes han visitado, entendiendo obviamente esta trayectoria, ¿cierto? Que también han tenido la oportunidad de conocer distintas realidades, porque obviamente todas las comunas, todas las regiones, a nivel nacional somos muy distintos, reaccionamos de manera distinta también a ver una función, nos pasan cosas distintas. ¿Tú has visto un cambio en esa mentalidad de decir, estas personas con discapacidad son un grupo, porque la gente tiende a separarlos de la sociedad, y nosotros somos otro grupo? Cuando ustedes presentan la obra y después pueden conversar con la gente, ¿ves algún cambio como compañía? ¿Ven ese análisis de decir, mira, recibimos quizás un público así, y también cuando conversamos la gente se fue dando cuenta de otra cosa? Cuando los buscan a ustedes como compañía, se dan cuenta que son profesionales, y que por ende hablamos también de inclusión laboral. Sí, bueno, la primera sensación e impresión que tenemos nosotros es de mucha sorpresa, de mucha admiración inmediata y de mucha curiosidad, ¿no? De saber cuánto ensayamos y cómo lo hicieron para aprenderse los textos, y piensan, las sensaciones como que piensan que ellos son excepcionales. Yeah. Por el hecho de estar en bendito teatro o ser capaces de subirse a un escenario y actuar de manera autónoma. Es muy interesante. Entonces yo ahí entro a explicar que en el fondo es un proceso. Y yo siempre doy ejemplo, una actriz, la Pia Urrutia, que esta vez no pudo participar porque estaba trabajando y no le dieron permiso, que está muy bien también, pero podría haber participado ahora la protagonista. La Pia, cuando llegó a bendito teatro, el primer día, el primer ensayo, cuando ella audicionó, ella no miraba a los ojos. Yeah. Ella era muy pretenciosa, muy guapa, pero ella te hablaba así. Ay, Caro, sí. Y yo le decía, pero Pía, mírame a los ojos. Sí. Todo el rato. Y hoy día la Pía trabaja en la clínica Las Condes, se encuentra con gente, mira a los ojos, ha sido protagonista de muchas obras, no tiene ningún problema de mirarte a los ojos, de hablar contigo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos enfrentamos de repente y se acercan jóvenes con síndrome de Down o niños con síndrome de Down, mamás, y nos dicen, ¿cómo lo hicieron? Porque una vez se nos acercó una función que tuvimos, una mamá con una guaguita síndrome de Down. Yeah. Y la mamá estaba muy emocionada y me decía, me das tanta esperanza, me dieron tanta esperanza de que mi hija tiene un futuro, sí, que puede hacer algo. Entonces yo le decía, pero obvio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son procesos, son oportunidades, son espacios, como tú bien dices, de inclusión, de integración, donde basta que uno les entregue las herramientas. Que yo siempre digo, no existe ninguna persona con discapacidad que no pueda hacer algo, que no pueda lograr hacer incluso lo que sueñan hacer. Sí. ¿Cachai? Los dos actores de Cromosoma 21, que está en Netflix, ¿cachai? Que son dos actores de la compañía Bendito Teatro. Que invitamos a la gente también a ver la serie. Que está súper buena, Sí. porque además es policial. Sí. O sea, es un género que no es la película tierna, amorosa, donde vemos la temática de una persona con discapacidad y qué emoción, qué pena. No. Es policial, es cruda, hay violencia. Y donde el protagonista es síndrome de Down. El Sebastián, que ustedes Sí. lo conocieron, que es un gran actor. Y ellos dos, como todos los actores que sueñan, yo también, ojalá algún día protagonice una película, soñaban Sí. con hacer una serie, una película y estar, ojalá, en Netflix. Y se les cumplió el sueño. Se les cumplió el sueño. Y ahí es una sincronía de acciones, ¿no? Cuando Matías Venables, el director de la serie, se acerca 5 años antes de hacer la serie. Y Imagínate. me dice, tengo esta propuesta, quiero hacer esta serie, estoy mandando fondos, no se lo ganaba, insistía, grabamos el teaser, hizo esto, claro, yo creo que me ayudé, no sé qué, forzó, apostó y lo logró. Y ahora el Seba es casi influencer, Sí. o sea, promocionando todo, le regalan Sí. de todo, taquilla total, maravilloso, lo logró.
muchos jóvenes y niños con síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad intelectual también lo pueden lograr. Sí, y visibiliza Es un como- poco, porque en el caso de cuando estuvieron, ¿cierto?, dando la obra en Colina, tú mencionaste en algún momento a Sebastián y la gente lo ubicaba, o sea, los estudiantes lo ubicaban y también visibiliza el que las personas pueden trabajar, el que Sí. tienen que, los espacios se pueden generar. Porque Totalmente. claro, quizás los adolescentes decían, ay, mira, es conocido, saquemos una foto con él, pero también entendían detrás que hay un mensaje, o sea, que esto es laboral, o sea, es un trabajo para Absolutamente. Sebastián y para los demás artistas. Y, perdona que te interrumpa, y el SEBA tiene ese rol, no por ser síndrome de Down. Sí, necesitaba una persona con síndrome de Down, pero el SEBA lleva más de 20 años haciendo teatro. La rigurosidad del teatro, Sí. la rigurosidad de poder aprenderse textos sin saber leer ni escribir. Su rigurosidad de no faltar nunca a los ensayos. El apoyo de toda su familia que lo llevaba y lo iba a buscar a los ensayos. El compromiso de él por hacer lo que a él más le gustaba. ¿Cachai? Entonces, no es solo que él llega ahí porque es síndrome de Down. Es porque Su ha trabajo. trabajado. Se ha Eso. sacado la mugre. Al igual que todos los actores de Bendito Teatro. Sí. ¿Me entiendes? Entonces Sí. eso es súper importante también visibilizarlo. Que esto no es porque son síndrome de Down y justo estos son los más talentosos. Como me decía un profe de teatro en la escuela. 50% talento, 50% trabajo. Y ellos es así. Y en muchos casos es 60% trabajo y 40% Sí. talento. ¿Cachai? Entonces eso es súper interesante también entregar ese mensaje. Que para conseguir las cosas también uno tiene que trabajar. Sí, es que es importante ¿Cachai? porque nosotros estuvimos hace poco con Fundación Complementa, que visitamos con algunas profesoras a la fundación porque estuvieron exponiendo en el mes de marzo y tienen un taller laboral de arte. Entonces también partieron desde muy chiquititos, chiquititas en la fundación y ahora son adultos que tienen otros trabajos y además están en este taller laboral que venden sus obras. Y también las profes nos decían que aquí hay talento, pero también hay un esfuerzo de ir al taller, que es una vez a la semana, de trabajar 3-4 horas por hacer una creación que muchas veces es individual, pero también es colectiva. Y cuando tú ves, hablamos de la inclusión laboral, de que hay un trabajo detrás, de que tú vas a comprar una obra porque hay un talento que está ahí, por algo que te gustó, que te sintió, que también te llegó un mensaje, se valora la diversidad. Y lo hace también Bendito Teatro a través de entender que es una compañía profesional, de que por ende la remuneración tiene que ser justa. O sea, no porque... Absolutamente. Yo, por ejemplo, cuando los chiquillos fueron invitados a esta serie, yo le dije al director, le dije, pero les vaya a pagar. Sí, obvio, pero le tenés que pagar como Claro. actores. Exacto. Profesionales normales. Me dijo, no, sí, obvio, ok. Y yo le dije a los papás, y cada vez que los chiquillos participan en algo donde van a ser remunerados, cobren como los profesionales que son. Sí. Con todos estos montajes encima, con todas estas funciones, o sea, y siempre que a mí me llaman antes y me dicen, oye, ¿sabéis que necesitamos? No sé, hace poco uno de los nuevos actores de la compañía participó en una publicidad de Ripley, que estaba en las redes sociales, porque necesitaban un joven síndrome de Down que se viera más pequeño de su edad. Entonces Renato fueron al casting 2 de Bendito Teatro y Renato quedó y el papá me dice, oye, Caro, ¿y tú? ¿Cobra? Sí. O sea, es publicidad. La publicidad paga Se muy cobra, bien sí. porque hay mucha plata de por medio, así que tú que cobre como un actor. Y la persona que me llamó al comercial, yo le dije, bueno, ¿y cuánto le vas a pagar? Esto. Le dije, ya, está bien. ¿Por cuánto? Ok, yo he hecho publicidad, entonces sé. Claro. Entonces le dije, ya, perfecto. Ok, sí, ya, te voy a pasar el teléfono. Obvio. Sí. Si es un trabajo profesional. Sí. ¿Cachai? ¿Y tú sientes que a través del arte se ha logrado igual? Porque obviamente en el tema de inclusión hay muchas aristas, educación, laboral, el tema de atención temprana, hay muchas aristas que quizás no se han abordado todas, pero tú sientes que el arte logra eso, logra trabajar, quizás, no estoy diciendo que sea una mente más relajada el arte, pero es más multidisciplinario también. Sí. Entonces, de repente, y tú como artista lo debes saber, no está tan bien remunerado o no está tan bien valorado el aporte, ¿cierto?, que hace el arte en una persona. Claro, porque ahí tenéis como la realidad en nuestro país y en general en el mundo, pero en nuestro país sobre todo se da mucho que el arte o la cultura no es valorado como debería serlo.
pensando cultura-educación, que lo vemos en este caso, la experiencia de Bendito Teatro, la experiencia con personas con discapacidad, cómo evolucionan y crecen. Exacto. Y aprenden. Mirado desde ese punto de vista cultura-educación, está muy mal mirado, poco valorado, poco remunerado, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate esta compañía que es con personas con síndrome de Down, con discapacidad intelectual. Peor. Claro. Entonces es como una lucha en el fondo para ser reconocidos también económicamente en cuanto al trabajo que significa. Muchas veces nosotros nos enfrentamos, pero cobran. Sí. Y es como, sí. Sí, porque para hacer esto hemos ensayado Exacto. mucho, hemos puesto mucho tiempo de cada uno de nosotros para hacer esto, o sea, obvio que sí. Y uno se adapta a los presupuestos y todo, pero en general es mucho trabajo. Es un trabajo. ¿Me entiendes? Es tiempo, es lo Sí. mismo que cualquiera de nosotros que esté trabajando, ¿cachai? Pero eso pasa, es transversal en la cultura, en cualquiera de los planos, profesional, con discapacidad, sin discapacidad, el artista alternativo, el under, y pasa también con las disidencias, ¿cachai? Las disidencias en general, o sea, no sé, a lo mejor no al lugar, pero antes de ayer un diputado de la República habla de que los homosexuales son desviados, con tanta propiedad y con todo el mundo lo escucha, y de verdad tú decís, estamos en el 2024. Sí. Que la mentalidad tendría que ser otra. O sea, ya. la mentalidad es que independiente que tú estés de acuerdo o no, el respeto por el otro, el cómo nos referimos al otro, ¿me entiendes? Es como... ¿cachai? Y eso falta todavía trabajarlo a nivel de sociedad, el entender que la otra persona es una persona. O sea, en general las personas tratamos de etiquetarlo. O sea, tú vas en esta caja, tú en esta. Y falta mucho el respeto de decir, ok, tú también eres persona, tienes los mismos derechos. No en esta cajita tienen algunos y en esta otra cajita tienen otros. Sino entender que todas las personas tienen los mismos derechos y por ende las oportunidades se tienen que abrir. Y cuando la sociedad en general, yo incluyo a todos en la sociedad, entiendan ese concepto de mirarnos como personas, créeme que la inclusión se va a abordar realmente. O sea, no vamos a tener que hablar de inclusión, sino de algo cotidiano. Y eso que quizás como sociedad todavía nos falta. Y para eso un poco hacemos estos conversatorios, tratamos de abrir a través del arte espacios donde la gente se pueda informar. No quedarse con una versión, no quedarse con los prejuicios que uno trae, porque todos traemos prejuicios, sino poder trabajarlos, que son movibles, que se pueden trabajar en el tiempo. Sí. Y desde ahí un poquito para cerrar, ¿cuál sería tu mensaje? Son dos preguntas en realidad, una para las familias, ¿cierto? Que tienen hijos o hijas con discapacidad, porque Bendito Teatro, yo te decía, es importante la función también que cumple en mostrarle a otras familias que se puede, que sus hijos y sus hijas tienen talento y que hay que potenciarlos y que el rol de la familia es súper importante en toda persona, pero sobre todo en las personas con discapacidad, porque se encuentran con más barreras también para poder participar en la sociedad. Y tienen que ser quizás más fuertes. O sea, ojalá el día de mañana no tenga que ser así, pero actualmente tiene que ser así. ¿Cuál sería tu mensaje a esas familias que nos van a ver, nos van a escuchar, en relación también a tu experiencia? Sí, yo creo que les diría que salgan más a la calle, que se acercan a los espacios públicos, visibilizar a sus hijos e hijas. Creo que es una cuestión como de necesidad y de cotidianidad, de que en la medida que tú te relacionas, te acercas, porque una cuestión es la educación, la información, que podemos hablar desde la intelectualidad, las leyes, podemos hablar desde la información, lo que te dice el colegio, lo que te dice la psicóloga, muchas cosas. Pero cuando tú te incorporas a la sociedad, no estás encerrado en tus cuatro paredes, temiendo, o mejor no voy a molestar, mejor no porque pucha, ¿qué me van a decir? Que no haya miedo en salir a la calle, en mostrar a sus hijos, en ponerlos, en pedir a la municipalidad, en pedir a los centros culturales, mi hijo quiere hacer esto, mi hijo quiere aprender esto. Llevarlos al colegio, que vayan al colegio, que se enfrenten los profesores y la comunidad escolar a estas personas con discapacidad, otras, diversas. ¿Me entiendes? Porque creo que
Si nosotros vivimos en una fantasía de sociedad, o lo que nos quiere imponer el sistema, que es, estamos sonados, porque es pura frustración, o lo que nos muestran las redes sociales, es pura frustración. Sí. Y para esas familias que, como tú dices, necesitan ponerle tanta fuerza a su existencia, es más frustración. Entonces hay que sacar el miedo, sacar la ignorancia y salir a la calle. Salir con los niños y niñas, salir con los jóvenes. ¿Y qué tanto si se come y se... no importa? Sí. ¿Me entiendes? Porque es el roce que yo siempre digo. Lo que te da el roce social, el intercambio con los otros, el sentirte parte, el que el otro te conozca con todas tus dificultades y tus maravillas, nos hace que nosotros nos apropiemos como sociedad del otro, como sea. ¿Te Sí, fijas? ahí mismo encuentran redes de En apoyo ese- también. Po. Claro, porque en eso te vas a encontrar con otras personas que te van a Sí. decir, oye, pero ¿y fuiste a este taller? Oye, no sé qué. Sí. Obligas también desde la autoridad o desde las personas, espacios culturales, espacios municipales, que generen espacios para aquellas personas que van, porque si tú encuentras que todo está bien en tu común y que todo está en regio, estupendo, porque es lo que ves, no haces nada. No haces nada, claro. Pero si la gente va a pedir, se acerca, dice, es que tengo un hijo con esta condición, yo creo que le encanta pintar. No quiero que esté pintando en la casa solo y yo acompañándolo las 24/7, porque eso pasa en general con las cuidadoras mujeres, que están 24/7 cuidando a estos niños con discapacidad, no tienen mundo, no se relacionan con otras mujeres, no se relacionan con otras personas. Entonces acumulan frustración y su hijo es feliz, pero también carga con la frustración de esa mamá que ha estado 24/7 cuidando. Exacto. Tiene que salir, tiene que haber un espacio donde ella pueda relacionarse De con otras esparcimiento, personas, pues, sí. encontrarse con otros quizás en la misma condición, que su hijo mire otra cosa, que otro le pase el lápiz para dibujar, que otro le muestre otro tipo de dibujo. Son otros estímulos también, pues, sí. Sí, po. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que yo siento que el sentido de pertenencia, de que te encuentras con otros como tú, ¿cachai? También te abres a otros que pensaste que eran como tú, son parecidos a ti, pero son distintos. Y vienen de otro lado y tienen otras curiosidades y otros aprendizajes. Y qué choro encontrarse, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que pasa a uno cuando conoce gente nueva? Sí, pues. ¿Me entiendes? Te nutres, te aporta. Lo mismo tiene que pasar. Entonces, mi mensaje es que salgan, que no se queden encerradas ni encerrados. Y para la gente en general, ¿cuál sería tu mensaje también? Porque hablamos, obviamente, de lo que decíamos, hay prejuicios de por medio, hay mitos también, hay muchas barreras actitudinales. ¿Cuál sería tu mensaje también para esas personas? Lo mismo, que se informen y que no tengan miedo y que si queremos una sociedad justa, si queremos una sociedad amorosa, contenedora, si queremos una sociedad integrada, si queremos justicia social, si queremos etcétera, 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 tenemos que mirarnos en nuestra condición humana, precaria y maravillosa, y poder abrirnos a las posibilidades que nos da la vida. Y ser tolerantes y bajar el moño. Yo siento como que hay mucha soberbia, hay mucha apropiación de una verdad intelectual, para mi gusto, absolutamente intelectual, y no vivir la vida, no encontrarse con el otro, no salir también, ¿cachai? No abrirse a la posibilidad de escuchar a otro y respetarlo. Entonces yo creo que lo principal es informarse, e ir a los espacios públicos, ir al teatro, ir a escuchar música, aprender, conocer y abrirse a la experiencia de encontrarse con otros. Como que eso es lo que yo creo que nos falta. Sí. No estar encerrado, no tener miedo, no vivir con esta inseguridad permanente a poder ser. Sí, bueno, un gran mensaje igual, y le decimos a la gente que pueda seguir a Bendito Teatro también, Ajá. porque tienen muchas más obras, Sí. también pueden revisar la trayectoria, no sé si ahí tienen alguna página Bendito-teatro en Instagram. para que los puedas seguir Sí. y obviamente informarse. Bueno, estaríamos mucho más rato conversando, pero no era el tiempo también. Darte las gracias a ti, Carolina, por Gracias abrirnos a ti, las puertas Leslie, de tu casa. además por la invitación de Sí. ir a Colina con esas funciones Sí. hermosas
Y nada, por este espacio también de visibilizar que existe otra manera de vivir también. Sí, gracias. Y obviamente a los artistas, las artistas de Bendito Teatro, que les mandamos un saludo también, porque bueno, estuvieron en Colina y la verdad es que las conversaciones que pudimos tener también fueron súper importantes para nosotros como corporación, ¿cierto? Para seguir trabajando por la inclusión y la inclusión en acciones concretas desde el arte, que es lo que podemos hacer nosotros. Así que gracias al Toto ahí que se nos quedó dormido también, Ay, mi amor. que apareció ahí en el video y fue un aporte. Y eso, pues esperamos a la gente también en un próximo conversatorio. Muchas gracias. Gracias.